Este audiolibro recoge el mensaje del ministro Watchman Nee en esta obra titulada Corriendo la carrera que tenemos por delante. Se expone con seriedad la realidad de la vida cristiana como una carrera ordenada por Dios. Una carrera no para alcanzar la vida eterna, pues ésta se recibe por fe, sino una carrera hacia el reino, hacia el gobierno con Cristo, hacia la gloria reservada para los vencedores. El mensaje no es superficial, no es una invitación a la actividad religiosa. Es una palabra que juzga el alma, que examina el corazón y que llama al creyente a correr con perseverancia, dejando atrás el pecado y todo peso, y a fijar los ojos únicamente en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Watchman Nee no enseñó lo que no vivió. Desde el aislamiento y la persecución, desde la cárcel, sostuvo su testimonio con integridad. Hoy su voz aún nos alcanza. Prepárese para oír una palabra que demanda una respuesta. Porque al final de la carrera, no todos recibirán la corona. Y la corona representa el reino. Comenzamos. Que la gracia te acompañe. Leamos lo que dice Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni desfallezcan vuestras almas. Hebreos 11 menciona a Abel, Enoc y a muchos otros hombres de la antigüedad, y nos cuenta cómo hicieron muchas cosas por fe. ¿Qué significa esto? Aquí se nos muestra algo muy importante e indispensable para todo cristiano: la fe. En Hebreos 2:3 se menciona una salvación tan grande. Esta salvación no es la salvación inicial. Se refiere a la entrada al reino con el Hijo de Dios. En este reino reinamos con Cristo. Este es el Evangelio del reino. Dios antepone dos cosas al hombre. Primero, antepone la vida eterna al pecador. Segundo, antepone el reino al hombre que ha obtenido la vida eterna. Quien cree, tiene vida eterna. Juan 3:16. Sin embargo, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. De estos versículos podemos ver que para obtener la vida eterna, solo se requiere creer, pero hay otros requisitos para entrar en el reino. Una vez que una persona es salva, Dios la pone en una carrera. Toda la vida cristiana es una carrera. Esta carrera no es para obtener la vida eterna. Al contrario, solo quienes ya tienen la vida eterna están calificados para correr la carrera. Al final de la carrera, algunos recibirán una corona, mientras que otros no. 1 Corintios 9, 24 y 25. ¿Qué es una corona? Una corona representa un reino. Una corona es
es el símbolo de la realeza, el reinado y la gloria. Recibir la corona significa obtener el reino, que consiste en convertirse en reyes para reinar y recibir gloria con el Señor Jesús. No recibir la corona significa perder el reino y no reinar, gobernar, ni recibir gloria con el Señor Jesús. La corona es el símbolo del reino. No hay problema en que un cristiano obtenga la vida eterna. Sin embargo, obtener el reino depende de cómo corra la carrera. Después de que una persona es salva, Dios la pone en una carrera que apunta directamente al reino. Todas sus palabras, conducta, pensamientos, vida y todo lo que la rodea influyen en si obtendrá o no el reino en el futuro. Quienes no participan en la carrera se consideran indignos de obtener el reino. Quienes no corren la carrera correctamente han retrasado su obtención. Dios ya ha puesto a cada cristiano en este camino. Obtener o no el reino depende de nosotros. Nuestro abandono, consagración, fidelidad y victoria nos convertirán en los que recibirán la corona. Pero quienes desean el mundo y viven según su carne, verán que, aunque tienen vida eterna por medio del Señor Jesús, el reino de los cielos aún no es suyo. La carrera ya está decidida, y quienes quieran correr deben despojarse de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia. Hay dos cosas cruciales para correr una carrera. Primero, debemos despojarnos de todo peso, y segundo, debemos despojarnos de nuestro pecado. Consideremos primero la eliminación del pecado. El pecado es el mayor obstáculo para nuestro progreso. El pecado hace que un corredor pierda su clasificación. El pecado es una violación. A quien la comete, no se le permitirá correr la carrera, sino que será eliminado. Debemos dejar de lado y rechazar todos los pecados conocidos. La envidia, el orgullo, la inmundicia, la mentira, la impaciencia y el libertinaje nos descalificarán para ser corredores. Quienes no sean corredores no podrán entrar en el reino de los cielos ni reinar con el Señor Jesús. Los creyentes deben basarse en Romanos 6:6 y 6:11 y considerarse muertos al pecado. Al mismo tiempo, debemos rechazar el pecado y no permitir que nos domine. Debemos presentar nuestros miembros como armas de justicia a Dios. Debemos confesar, arrepentirnos y renunciar a todas nuestras ofensas ante Dios buscando su perdón. No podemos correr la carrera que se nos presenta con una conciencia acusadora. No debemos tener ningún pecado que no hayamos negado y que nos deje una conciencia culpable prolongada. Si hemos ofendido a alguien, debemos confesárselo debidamente. Si le debemos algo material a alguien, debemos pagarle según nuestras posibilidades. No debemos ofender a nadie que no haya sido castigado. No temamos las pérdidas ni el desprestigio. De lo contrario, no podremos correr la carrera. Además, debemos reconocer que la apariencia de algunos pecados no es mala y que nos engañan fácilmente. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar del gozo temporal del pecado. Hebreos 11:25. Esto nos muestra que el pecado tiene su gozo. Muchos pecados hacen que la gente se sienta feliz.
La carne humana disfruta del pecado porque es algo placentero. Pero nosotros, los que tenemos una fe verdadera, preferimos sufrir aflicción e insultos que disfrutar del pecado. Debemos rechazar el pecado. De lo contrario, nos juzgaremos indignos del reino. Consideremos de nuevo las palabras: despojaos de todo peso. ¿Qué es un peso? Un peso no es necesariamente un pecado ni algo muy malo, pero es algo que nos asedia con facilidad. Si no lo eliminamos, perderemos nuestra calificación en la carrera. Sin embargo, si no nos despojamos de nuestro peso, incluso si estamos calificados para correr, no correremos rápido. ¿Hemos visto alguna vez a alguien corriendo con su abrigo de cuero y su chaqueta puestos? Cualquier cosa que nos impida correr rápido o avanzar es un peso. En el siglo XIX hubo un hombre que fue muy usado por el Señor y dedicó mucho tiempo a compilar un diccionario de palabras hebreas. Al terminarlo, lo envió a sus amigos para que lo revisaran. Sus amigos lo elogiaron por su esfuerzo y creían que, una vez publicado, se convertiría en un erudito reconocido. Pero este hermano finalmente quemó el manuscrito. Dijo: el tiempo de compilación del diccionario ha disminuido mi amor por el Señor y mi amor por el alma humana. Corregir e imprimir me llevará más tiempo. Preferiría quemarlo. Corregir e imprimir no era un pecado, pero para él era una carga, y decidió dejarla de lado. Aunque algo no sea pecado, ¿es una carga para nosotros? ¿Nos ayudarán estas cosas a seguir adelante? Cualquier cosa que frustre nuestro progreso es una carga. Incluso una prenda de vestir o una comida pueden convertirse en nuestra carga. Si vamos a correr una carrera y alguien nos invita a un plato de fideos o nos pide que nos pongamos un abrigo, ¿seremos capaces de correr? Por lo tanto, no solo debemos librarnos de nuestro pecado, sino también de todo peso. Si llevamos algún peso encima, nunca podremos correr bien. Lot fracasó debido al peso que pesaba sobre él. Lot mismo no era un hombre malo, sino un hombre justo, oprimido por la vida licenciosa de los malvados. Segunda de Pedro 2:7. Pero su vida era diferente a la de Abraham. Abraham vivía en el desierto y Lot en la ciudad. Abraham vivía en una tienda y Lot en una casa. Esta era la diferencia. Uno era ligero y el otro tenía un peso. Aunque podía correr con un peso, finalmente fracasó porque no corría bien. Debemos prestar atención a lo que dice Marcos 4:19. El Señor no dijo que somos infructuosos por el pecado, sino que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas nos impiden dar fruto. No necesitamos pecar. Basta con un poco de preocupación por el mundo para que no demos fruto. Las riquezas no son pecado, pero ciertamente no nos ayudarán a volar con dos alas. Quien pretenda ser rico nunca correrá una buena carrera. Debemos cumplir con todos los deberes que Dios nos ha encomendado. Pero si nuestro corazón está enredado en algo, no podremos correr bien. El peso no es pecado. En muchos casos incluso puede ser algo legal, pero sigue siendo un peso y nos impedirá avanzar.
Quizás nuestro peso sea una amistad que no podemos abandonar, un puesto que perseguimos, un poco de ambición mundana, una casa agradable, un plato de comida deliciosa o un vestido hermoso. Aunque estas y miles de otras cosas no son pecado, nos impedirán avanzar con rapidez. Por lo tanto, debemos examinarnos. ¿Hay algún pecado que nos impida correr? ¿Cuál es el peso que nos impide correr rápido? El pecado nos descalifica para ser corredores y nos saca de la carrera. El peso nos hace correr mal, incluso esforzarnos en vano. ¿Cuál es nuestro pecado especial? ¿Cuál es nuestro peso específico? Tenemos que identificar estos pecados y pesos y eliminarlos. Quienes corren la carrera no solo deben dejar de lado el pecado que tan fácilmente los enreda y todo peso, sino también correr la carrera que se les presenta con perseverancia. ¿Por qué con perseverancia? Porque el premio no se da al principio ni a la mitad de la carrera. Más bien, se da al final, en el último paso. Podemos correr bien al principio, e incluso a mitad de camino, pero no necesariamente al final. Una victoria implica ganar al principio, a mitad de camino y al final. Antes de llegar al final, no podemos garantizar que ganaremos el premio. Podemos fallar en los últimos 5 pasos. Una vez, en una carrera de 200 metros, un hombre iba 20 metros por delante de los demás competidores al principio. Nadie esperaba que se cayera a solo 2 metros de la meta. Si queremos ganar la carrera, debemos ser cuidadosos. No podemos decir que ganaremos el premio con seguridad antes de llegar al final. Incluso Pablo dijo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Filipenses 3:12. ¿Y nosotros? ¿Qué es correr? Correr significa no quedarse quieto. Significa no caminar despacio. Significa correr rápido hacia adelante y completar la mayor distancia en el menor tiempo posible. En otras palabras, significa correr rápido. Como hay muchos competidores, uno debe estar por delante de los demás si quiere ganar la corona. Ganar o no depende de lo rápido que corramos. Si perdemos el tiempo y nos demoramos, seguramente fracasaremos. Estamos corriendo la carrera que tenemos por delante. Solo hay una carrera, que es la que tenemos por delante. No podemos elegir la carrera que queremos correr. Tenemos que correr lo que Dios nos pone por delante. En una carrera, ¿quién se atrevería a correr fuera de la pista? Todos deben correr dentro de la pista que le ha sido trazada. Esto es lo que dice 2 de Timoteo 2:5. Si alguno compite en los juegos, no es coronado, a menos que compita legítimamente. Desafortunadamente, muchos cristianos, aunque corren con celo, no corren la carrera que Dios ha trazado. Todo nuestro celo, trabajo y actividades nunca pueden reemplazar la voluntad de Dios. Todo correr fuera de la voluntad de Dios eventualmente resulta en pérdida. Dios ha puesto la carrera delante de nosotros. Debemos correr esta carrera para ganar el premio. Nuestros pies deben correr por el sendero trazado por Dios. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Esto significa que debemos apartar la mirada de todo lo demás
y ponerla en Jesús. No debemos fijarnos en nada más, sino solo en Jesús. Solo cuando miramos a Jesús podemos correr recto. Muchas cosas a nuestro alrededor pueden afectar nuestra visión y cambiar nuestra meta. Solo mirando a Jesús correremos la carrera de principio a fin. Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Nuestra fe es iniciada por Él y perfeccionada por Él. Creemos únicamente en Él. Una vez que estamos en el Señor, debemos permanecer siempre en Él. Debemos fijar nuestra mente solo en el Señor Jesús. Ni siquiera cosas como la santidad, la victoria, el amor perfecto, el bautismo en el Espíritu, el celo por rescatar a los que perecen, la guerra espiritual, etc., deben cautivar nuestro corazón. Todos los comienzos y finales deben depender del Señor Jesús. Nuestra fe debe comenzar en Él y terminar en Él. No debemos buscar nada más que Cristo. Si solo miramos a Jesús, cosas como la santidad y la victoria se manifestarán espontáneamente en nuestras vidas. Pero si buscamos algo aparte de Cristo, esas cosas solo torcerán nuestro camino. En este camino espiritual debemos orar por la revelación de Dios para que veamos que todo está en Cristo. El perdón, la justificación y la regeneración están en Cristo. La santidad, la victoria, la llenura del Espíritu, etc., también están en Cristo. Todo es Cristo. Él es el Alfa. Él es la Omega. Todo en nosotros depende de Él. Sin Él no podemos correr la carrera que tenemos por delante. Mirar hacia otro lado es la condición previa para mirar al Señor. A menos que desviemos la mirada de todo lo demás, nunca podremos mirar al Señor. Quienes miran a su alrededor mientras corren la carrera, nunca correrán bien. Se equivocarán de camino o se detendrán por completo. Por lo tanto, Dios no quiere que miremos nada más que a Él. Además, incluso mirar hacia nuestro interior es perjudicial para nuestro camino espiritual. Toda introspección, autoanálisis de nuestros sentimientos, autoconsideración de nuestro progreso o incluso una preocupación excesiva por nuestra espiritualidad obstaculizará nuestro progreso. Uno de los mayores peligros al correr la carrera reside en la introspección subconsciente de los corredores debido a su ansiedad por el progreso. El resultado es que no podemos apartar la mirada hacia Jesús. ¿Qué es mirar a Jesús? Mirar a Jesús no es mirarnos a nosotros mismos. Mirar a Jesús es dejarnos llevar por Él desde nuestro mundo interior y unirnos a aquel a quien miramos. ¿Quién es el Jesús al que miramos? Miramos a Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él es el Jesús todo inclusivo. La clave del progreso espiritual reside en saber cómo no mirar atrás a nuestra propia situación. Bienaventurados los que no se miran a sí mismos. Que el Espíritu de Dios nos revele qué significa apartar la mirada y qué es una mirada inapropiada. Veamos cómo corrió la carrera el Señor Jesús. Él, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesús corrió directo, mirando el gozo puesto delante de Él.
¿Qué clase de gozo es este? Él mismo había dicho: esclavo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Esto se refiere al gozo de su reinado milenial. Según su naturaleza santa, nuestro Señor es sumiso a Dios. Pero la Biblia también revela otra cara de la verdad. La recompensa y la aprobación de Dios, especialmente el reino, ejercieron cierta influencia en él. Nuestro Señor sufrió toda la vergüenza y la cruz, y nunca retrocedió debido al gozo puesto delante de él. ¿Por qué la Biblia dice Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, en lugar de Cristo o Señor Jesús, la dirección después de su resurrección? Sabemos que Jesús es su nombre como hombre. Dios quiere que miremos a Jesús para que veamos su aspecto humano. Él es sumiso a Dios por naturaleza. Esto se refiere a su aspecto divino. Despreció toda vergüenza, soportando la cruz por el gozo puesto delante de él. Esto se refiere a su aspecto humano. Por eso el Espíritu menciona específicamente a Jesús, para mostrarnos que el premio también tuvo un efecto considerable en él como hombre. Es correcto que obedezcamos a Dios por amor a Él. Pero, por otro lado, ya que Dios quiere motivarnos a servirle fielmente mediante el premio, no está mal que le sirvamos fielmente por amor al premio que tenemos por delante. ¿Por qué Pablo olvidó lo que quedaba atrás y se extendió a lo que estaba delante y prosiguió a la meta? Su propia respuesta fue: por el premio al cual Dios me ha llamado a lo alto en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14. El premio era el supremo llamamiento de Dios, y Pablo lo dejó todo por él. Dios se complace cuando le servimos fielmente por el premio. Nuestro Señor soportó y despreció por el gozo del reino. ¿Y nosotros? Hermanos y hermanas, ¿alguna vez hemos dejado algo por la gloria del reino? ¿Alguna vez hemos dejado de hacer lo que queríamos o hemos hecho lo que no queríamos por el premio de Dios? Si este gozo cautivó a nuestro Señor, no puede cautivarnos a nosotros. Muchos santos, tanto en la antigüedad como en la actualidad, lo dejaron todo por la gloria del reino y siguieron a Jesús. ¿Y nosotros? Jesús, a quien miramos, es ese Jesús. Él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Este es su caso. En principio, el proceso debería ser el mismo para nosotros también. La vergüenza le fue impuesta por los hombres y él la despreció. La cruz le fue impuesta por Dios y él la soportó. Fue incomprendido, expulsado, acusado, abandonado y condenado por la gente, pero no le importó. No es que la vergüenza nunca fuera muy severa. La vergüenza que experimentó fue algo que los hombres comunes jamás han experimentado. No es que su santa emoción no sintiera vergüenza cuando fue insultado. Su sentimiento probablemente era más profundo que el de cualquier otra persona. Sin embargo, la despreció. No le prestó atención. La cruz que Dios le dio no fue ligera. Lo que pasó ante hombres, demonios y ángeles no fue algo fácil. Sin embargo, nuestro Señor soportó la cruz. La tomó, la soportó. ¿Cuál fue el resultado?
fue victorioso hasta el final y se sentó a la diestra del trono, esperando la aparición de la gloria. Cuánto nos gusta salvar las apariencias. Tememos ser avergonzados, incomprendidos, criticados y enfrentados. Nos esforzamos por ser buenas personas. Evitamos la vergüenza. No estamos dispuestos a negarnos ni a ser avergonzados por amor al Señor. Incluso cuando aceptamos la vergüenza, la aceptamos con renuencia. No estamos dispuestos a aceptar esa vergüenza que merma nuestra vida espiritual en silencio, sin defensa propia y sin intentar escapar. No estamos dispuestos a llevar la cruz que Dios nos da. No estamos siguiendo el camino de la cruz. Ni siquiera sabemos qué es el camino de la cruz. Desconocemos que todo lo que nos sucede está permitido por Dios. Todo lo que es contrario a nuestra intención, todo lo que nos acusa falsamente, todo lo que nos causa dolor, todo lo que nos frustra en nuestro entorno y todo lo que evapora nuestra esperanza, son cruces de Dios. ¿Cómo tratamos estas cosas? Las resiste nuestro corazón. Nos quejamos con los demás. Deseamos que desaparezcan. Cualquier actitud rebelde en nosotros nos impedirá correr bien en la carrera. Dios permite que cada cruz nos sobrevenga con un propósito especial. Cada cruz tiene su propia misión y un logro especial en nosotros. Si la soportamos conforme a la voluntad de Dios, así como el Señor Jesús soportó su cruz, nótese que su cruz fue para redención, mientras que la nuestra no. Nuestra vida natural será confrontada una vez más. Seremos más ensanchados para ser llenos de la vida de resurrección del Hijo de Dios. Nuestra resistencia y rebeldía, así como nuestra fuerza al luchar por escapar, frustrarán el propósito de Dios y harán que la cruz nos sobrevenga en vano. Nos harán fracasar en lo que Dios quiere lograr. Dios puso al Señor Jesús ante nosotros para que lo imitemos. Para concluir, este pasaje nos dice: comparad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni desmayéis en vuestras almas. Hebreos 12:3. Tal. Aquí indica la forma en que fue deshonrado, insultado, maltratado, abandonado, azotado, herido, crucificado. La cruz también tiene su aspecto de los hombres, etc. Debemos comparar con cuidado y comparar estas cosas una por una. De esta manera, no nos cansaremos ni desmayaremos en nuestras almas. Cuando el Señor mencionó su persecución en la tierra a sus discípulos, dijo: el discípulo no es superior al maestro, ni el siervo superior a su Señor. No podemos esperar ser tratados mejor que el Señor Jesús. Basta al discípulo con ser como su maestro, y al siervo como su Señor. Es bueno que no seamos tratados peor que el Señor Jesús, porque si al dueño de la casa lo llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo 10:24 y 25. Ya que Él sufrió todo este maltrato en la tierra, ¿qué hay de nosotros? Si consideramos estas cosas, no nos cansaremos ni desfalleceremos en el alma, aunque suframos, seamos deshonrados y enfrentamos oposición. Una de las cosas más terribles en la carrera hacia el reino es sentir cansancio y desfallecimiento del alma. El alma es el órgano de la emoción, la mente y la voluntad.
Desfallecer significa perder la fuerza del alma. La voluntad se paraliza, el sentimiento se enfría y la mente pierde interés. Todo parece vano y dejamos que todo siga su curso natural. Si recibiré o no una corona en el futuro depende del destino. Una de las mayores tentaciones al correr la carrera es que, cuando todo lo que está en nuestra contra nos abruma y no podemos resistirlo, simplemente nos rendimos y nos negamos a seguir corriendo con seriedad para ganar la corona celestial. Si estamos dispuestos a considerar al Señor Jesús y a examinar su experiencia, no nos rendiremos de esta manera. Gedeón y sus 300 hombres estaban desfallecidos, pero persiguiendo. Jueces 8:4. Nosotros deberíamos estar desfallecidos, pero corriendo. Que todos corramos la carrera, que corramos hasta el final. Aunque nos lastimen, nos ofendan, no nos comprendan o nos rechacen mientras corremos, debemos animarnos y correr la carrera con valentía, por amor al Señor Jesús. ¿Quién recibe más alabanzas en una carrera? Quien se lastima, se levanta y finalmente gana el primer lugar. Esta persona sin duda recibirá alabanzas incesantes. Por lo tanto, lastimarse y sufrir no son un problema, ni siquiera fallar lo es. Quien cae y se levanta sigue siendo el mejor corredor. Hermanos y hermanas, hoy todos estamos en la carrera. Nada cuenta hoy. Todo recibirá su juicio final al final de la carrera. No debemos rendirnos, cansarnos, ni desfallecer en nuestra alma por ningún motivo. Debemos mirar a Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, y correr la carrera que tenemos por delante.